Sí se ve, ¿no? La pantalla. Sí, doctor, se ve y se escucha bien. Ya, ok. Gracias. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Mauricio Reyes. Este es el doctor Mauricio Reyes. Soy médico egresado de la Facultad de San Fernando. También fui parte de la ayudantía de microbiología y parasitología en sus inicios. El- en primer lugar, felicito la iniciativa, ¿no? que tiene la ayudantía en formar organizar este taller teórico práctico y darles las bases de ambos cursos, tanto en microbiología y parasitología, que sí constituyen las bases para lo que posteriormente van a llevar en el curso de lo que es enfermedades infecciosas y tropicales. Es un campo muy extenso que lo van a ver en todas las especialidades, van a ver que cada sistema por lo menos va a haber un microorganismo, sea virus, bacteria, hongo, parásito que va a estar afectándolo. Y es importante que tengan las nociones básicas de este curso, o al menos llevarse la parte esencial, que es cómo conocer cada microorganismo, su ciclo de vida, cómo produce la enfermedad, que es propiamente la fisiopatología, y las características propias de la microbiología, ¿no? Del microorganismo. Bueno, para empezar, la clase es básicamente lo que es virus ARN. Vamos a detallar tres, unos de los más importantes, lo que es el dengue, y luego vamos a pasar a virus de hepatitis A y finalmente lo que es hepatitis C. Vamos a empezar con lo que es la clase de dengue. Para empezar con todo lo que son enfermedades o síndromes febriles o transmitidos por artrópodos o como le dicen arbovirosis, es importante detallar cuando ven un paciente la historia clínica. Una historia clínica detallada nos va a orientar a hacer nuestro diagnóstico diferencial, sea lo que es si el paciente ha tenido viajes recientes en los últimos 14 días, su historial o cómo ha sido su historial de dieta, ¿no? También porque hay enfermedades que son, o síndromes febriles que son transmitidos por lo que son el vía fecal oral o lo que es por alimentos, o alimentos contaminados, si ha tenido contacto con algún enfermo y ver qué tipo de enfermedad tenía, ¿no? En ese caso, los síntomas, las características de la enfermedad, exposición a aguas contaminadas, si ha tenido relaciones sexuales recientemente y lo más importante, al menos en este caso, lo que son las picaduras de insectos, que es lo que vamos a detallar, ¿no? Otras son mordeduras de animales, exposición a fluidos corporales, su historia médica, sus antecedentes y historial de vacunaciones. En realidad todo eso constituye lo que es nuestra historia clínica y eso es lo principal, al menos en un síndrome febril, para en base a eso hacer nuestro diagnóstico diferencial como les había mencionado. Otra parte importante es la localización geográfica. Vamos a ver que en cuanto a lo que son los síndromes febriles, por regiones va a haber ciertas patologías, ciertas enfermedades o infecciones que van a ser más prevalentes. En nuestro caso, lo que nos corresponde es Sudamérica, un paciente con síndrome febril. Podríamos sospechar desde cualquier tipo de cuadros, al menos en lo que es infecciones, cuadros de bartonelosis, fiebre dengue, malaria, fiebre amarilla, leptospirosis, Zika, chikungunya. Son diversas enfermedades, al menos transmitidas por lo que son por vectores que podemos tener dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Y el periodo de incubación es importante también para detallar desde cuándo se produce la exposición hasta lo que es el desarrollo de los síntomas. Vamos a detallar que en el caso del dengue es un periodo de incubación que va entre un promedio de 4 8 días, una semana aproximadamente. Ahora, para entrar ya a detallar lo que es ya propiamente la clase de dengue, es importante que en todo el capítulo de virología hay tres aspectos importantes que tenemos que considerar para clasificar nuestros virus. Lo primero es el tipo de ácido nucleico. Si es un virus de tipo ARN, ADN, de cadena simple o cadena doble, en sentido positivo o en sentido negativo. El tipo de cubierta, si es que tiene o no una envoltura, y la simetría de la cápside.
Son tres características que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer nuestra clasificación. Y esta clasificación es la que vamos a usar, ¿no? En el capítulo de virología, distinto a otras clasificaciones que ya habrán visto en los anteriores capítulos, sea para parasitología, dependiendo de si son enteroparásitos, hemohistoparásitos, los que son bacterias si son gram positivas, gram negativas, o en el caso de las micosis, se afectan dependiendo si son micosis subcutáneas, que afectan a inmunocomprometidos o sistémicas, ¿no? En el caso de los virus, lo más importante son estas tres características: el tipo y estructura del ácido nucleico, la simetría de la cápside o la forma, y si presenta o no envoltura lipídica. Pasando a detallar lo que es el, el- propiamente el dengue, vamos a ver que son parte de lo que son los flavivirus, dentro de los cuales tenemos de ese grupo a la fiebre amarilla, el dengue, el Zika y la fiebre del Nilo Occidental. Vamos a ver que lo vamos a detallar posteriormente. Lo que nos importa acá es el dengue, ¿no? Vamos a ver que sí poseen lo que es su cápside icosaédrica y lo que es un virus de tipo ARN monocatenario en sentido positivo. Tenemos que el ARN va a dar paso o va a codificar lo que son 10 proteínas, 3 proteínas estructurales, 7 proteínas no estructurales, que son las que están acá. La NS1 es de sus siglas en inglés non-structural tipo 1, 2A, 2B, 3, 4A, 4B y 5. Y las proteínas estructurales, que son la proteína C, la proteína M y la proteína E. Dentro de todas esas, la proteína E es la que vamos a detallar como una de las más importantes, pues va a ser responsable de las principales propiedades biológicas, sea la unión y fusión a lo que es nuestra célula huésped. Es nuestro principal componente antigénico. Y la proteína NS1 es la que está relacionada principalmente a la inducción de la respuesta inmune y humoral. Son las dos proteínas, al menos, que tenemos que tener bien en cuenta en cuanto a las 10 que constituyen lo que es el dengue. Mientras que lo que es la proteína tanto E como M es lo que va a formar la envoltura, ¿no? Va a constituir parte de lo que es la envoltura. Esta parte es importante, la parte de los serotipos. Vamos a ver que son 4 los serotipos que constituyen el dengue y se ha asociado también a lo que son factores de riesgo. El serotipo 2 es el que mayormente se ha asociado a casos de dengue grave. Y dentro de ese serotipo 2 hay genotipos. Cada serotipo tiene se subdivide en genotipos. Quiero hacer bastante énfasis en lo que es el serotipo 2 dentro de esos, que es el que se asocia a más casos de dengue grave, dentro de los cuales el serotipo asiático es el que es, dentro de esos genotipos, el que se asocia también a los casos más graves. Vamos a ver que nosotros posteriormente en el Perú tenemos 3 serotipos circulantes: el serotipo 1, 2 y el 3. Y otro dato más también que me gustaría darles es dentro de los cuales los genotipos del serotipo 2, el Cosmopolitan es el más común de todos. Esto es parte de lo que es cómo se da el proceso receptor con el virus, una incorporación media por endocitosis, donde se forma la vesícula, y lo que es la replicación, el proceso de replicación del virus, que no voy a entrar mucho en detalle porque eso es más lo vamos a detallar en lo que es la parte de la fisiopatología de la enfermedad, pero quiero que sepan que dentro de lo cual, esto sí es importante, el ciclo el ciclo de transmisión, que se produce principalmente a través de la picadura de mosquito vector, que en este caso es el Aedes aegypti. Vamos a tener desde lo que es la infección del mosquito. Tenemos acá un huésped infectado con el virus del dengue, viene un mosquito susceptible,
pica a este huésped infectado y el virus pasa a lo que es el mosquito. Pasamos a tener un mosquito infectado. El periodo de incubación extrínseco es el que se da en el mosquito, el desarrollo en el intestino y para su posterior migración a lo que son las glándulas salivales. Todo ese proceso de incubación extrínseca que sea en el mosquito tarda un promedio entre 8 a 12 días. Luego, este mosquito infectante entra en contacto con un humano susceptible, un humano sano, y a través de la picadura ingresa el virus del dengue. Y lo que les había mencionado, el periodo de incubación propiamente intrínseco, que da entre más o menos unos 4 o 8 días, un promedio de una semana. Y vamos a ver que todo este ciclo está relacionado a diversos factores, tanto sociales, ambientales, como lo que es un crecimiento poblacional no planificado, un sistema de abastecimiento de agua deficiente, ya que vamos a ver que son los constituye los principales reservorios del mosquito, los las llantas cuando se acumula el agua, son los recipientes con agua mal tapados, maltratados. Está asociado también a servicios de eliminación de agua deficiente, factores sociales como la pobreza, migraciones masivas y los cambios climáticos, ya que vamos a ver que el dengue es una enfermedad que se da por periodos, por épocas. Estamos viendo acá la epidemiología, más o menos que lo que es el dengue en el hemisferio sur se da principalmente en lo que es la primera mitad del año y en el hemisferio norte en la segunda mitad del año. Y esto es mientras que en la primera mitad tenemos nuestros periodos o nuestros días más cálidos, en el hemisferio norte constituyen más esos periodos en la segunda mitad del año. Y lo que les mencionaba, los tres serotipos circulantes del dengue en Perú, que son el dengue tipo 1, el serotipo tipo 2 y el serotipo 3. Y vamos a ver que al menos hasta lo que es la semana 4 de este año, el número de casos ha sido mucho menor a lo que ha sido el 2024, que ha sido el año donde más casos se han reportado a nivel de todo lo que es las Américas. Y dentro de los países de las Américas, el que constituye el mayor número de casos es por lejos Brasil, ¿no? Igual, este es también el número de casos. Quiero destacar lo que les había mencionado antes, que en el 2024 ha sido el año donde más casos por muy lejos se ha producido de dengue en el Perú, mientras que en el 2025, con relación, si trazamos un punto de corte actualmente en la semana 6, el número de casos ha sido mucho menor a los reportados el año pasado en esta misma época. Y eso es lo que les mencionaba, ¿no? El 2024, el número de casos, en comparación con lo que es el 2025, este año, es mucho menor. En parte también se debe a las medidas de prevención que nosotros adoptamos, ¿no? Como las ovitrampas, la identificación de casos sospechosos para evitar lo que es su transmisión también. Esa es parte de lo que es la parte de prevención. Y acá más a detalle vamos a ver el número de casos, al menos en lo que corresponde a Perú, los mayores eh, números de casos se han producido en los departamentos de San Martín, Loreto y Piura, en el norte, en la región oriental y norte del país. En cuanto a lo que es Lima, hasta ahora lo que es la semana 6, se ha producido 204 casos como punto de corte la semana 6 con lo que es la semana 6 del año pasado, la cantidad es mucho menor de la que se había registrado el año pasado, en esta misma época, 1091 respecto a 204. Eso es también para detallar lo que es el número de casos hasta ahora reportados. En cuanto a lo que es la forma clínica, vamos a ver que el mayor número de casos que vamos a ver en consulta son los dengues sin signos de alarma.
Respecto a lo que son los dengues con signos de alarma y con dengue grave, son los casos más complicados, los que en realidad son los que queremos evitar, ¿no? Eso va a tener mucho que ver un buen diagnóstico y tratamiento oportuno en esta etapa, en la primera etapa, en la fase febril, cuando es donde vamos a ver los pacientes con dengue sin signos de alarma, y el monitoreo preciso y adecuado en lo que es la fase crítica, ¿no? Que es la más importante y la vamos a detallar también posteriormente. En cuanto a lo que es el mismo dengue, en cuanto a lo que es grupos etarios, vamos a ver que el mayor número de casos se produce en lo que es en la etapa adulta. Entre lo que son los 30, 59 años, en realidad son los que donde vamos a ver por epidemiología más casos se están presentando, ¿no? En esa etapa son los registros que hay de del mismo MINSA. Mm, mm, mm. Sí, a ver, ¿se ve bien la imagen acá? El esquema se ve, quiero saber porque se ve como la parte de lo que se está grabando, para saber, para explicar bien, porque hay otros esquemas que tapan la pantalla. Nicole, Sí lo veo bien, doctor, está todo ordenado. Las flechas amarillas, solo hay una flecha amarilla que está como que un poco encima del cuadro verde, pero de ahí a todo ver, está ordenado. así, a ver, vamos a ver. Sí, porque quiero ocultar esta, vamos a ver. Uy, vamos a ver. Sí, la flecha la vi, sí, lo que pasa es como son esquemas, quiero asegurarme que se vean bien. Como esta es la parte más importante, ya, ok. Entre lo que es la fisiopatología del dengue, existe lo que es se le dice el pecado original antigénico. ¿En qué constituye esto? Que tras una prima infección o una primera infección por dengue, por un virus de dengue, por ejemplo, vamos a empezar un ejemplo, el serotipo 1 del dengue, un paciente se infectó y se notificó y se registró que era una infección por virus de dengue serotipo 1. Esa persona va a desarrollar células de tipos tanto T como B de memoria contra ese serotipo. Pero, ¿qué es lo que sucede si un paciente se vuelve a infectar con un dengue, pero es un serotipo distinto? Lo que va a producir es que además de lo que es la inmunidad específica para ese serotipo, se va a producir una respuesta también de tipos en células T y B, pero específica contra el serotipo anterior. O sea, tenemos que además de los anticuerpos específicos, se están produciendo anticuerpos específicos contra el serotipo anterior del dengue. Estos anticuerpos son los que van a producir una reacción inflamatoria sistémica que va a hacer que un segundo cuadro de dengue sea mucho más grave. Además de lo que es la acción directa propiamente del virus, que se vean lo que es apoptosis, es la acción de los anticuerpos, una célula tanto de tipo T como de células tipo T y B, que va a ser inefectiva, que es porque principalmente estos anticuerpos han sido elaborados contra el serotipo anterior. Eso es el principal mecanismo en lo que es la fisiopatología del dengue y por qué un segundo cuadro, resulta en su mayoría más grave. Además de lo que hay una tormenta de citoquinas, activación de complemento y posteriormente y eso va a desencadenar una disfunción endotelial. Pero este es el concepto clave en lo que es la fisiopatología del dengue. Y y acá más a detalle, ¿no? Una infección. Ejemplo, paciente infectado con dengue serotipo 1 desarrolla una respuesta por de tipo células B y T, que tras una infección por el mismo serotipo, lo que vamos a obtener es un control de la infección, pero una infección secundaria por un heterotípica o un diferente serotipo va a producir una incapacidad para controlar esta infección, una tormenta de citoquinas, una reacción inflamatoria sistémica, que es lo que va a producir la extravasación o la disfunción endotelial, la extravasación del plasma, y eso es lo que va a desarrollar posteriormente los síntomas de lo que es el dengue grave. Es por el incremento de la permeabilidad capilar. Eso es lo que conlleva la
reacción inflamatoria sistémica que va a haber en una infección por un serotipo distinto de dengue. Y esta extravasación lo que va a producir es una disminución del volumen circular efectivo. Al disminuir el volumen circular efectivo, vamos a tener cambios en lo que es hipotensión, trastornos hemorrágicos, hipoperfusión, aumento del mismo proceso inflamatorio, es todo un círculo este proceso, y shock. Es por ello importante que en el dengue grave es fundamental mantener este volumen circular efectivo lo más que se pueda, expandido, ¿no? Como se le dice. Por lo que nosotros administramos cristaloides más no coloides. Cristaloides es lo que se administra en dengue y está explicado básicamente en lo que es la fisiopatología, ¿no? Nuestro objetivo es mantener este volumen circular efectivo, evitar que siga bajando, ¿no? Para evitar todos estos procesos que se puedan desencadenar. Entonces, viendo que el dengue, la fisiopatología es parte de una reacción inflamatoria sistémica, el dengue podemos considerarlo como tal, una enfermedad sistémica y dinámica. Dinámica porque vamos a tener acá las tres fases de dengue, tanto una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Vamos a ver que el dengue puede cambiar de un momento a otro, es importante estar alerta ante los que van a ser los signos de alarma que también lo voy a detallar. Y esto es, ¿no? El espectro clínico incluye desde de cuadros oligosintomáticos hasta las formas severas de lo que es el dengue grave. El periodo de incubación, como les había mencionado, entre 4 8 días, un promedio de 7, una semana, ¿no? Y las tres fases, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril donde vamos a ver los síntomas, ¿no? El paciente que viene con un cuadro febril, malestar general, dolor retrocular, o sea, cefalea, artralgias, rash. Más o menos este periodo dura entre unos 3 4 días. A partir de lo que es el tercer, cuarto día, en donde nosotros tenemos que hacer mucho más énfasis porque aquí vamos a tener una caída de la fiebre. Y esta caída de la fiebre puede asociarse a lo que son los signos de alarma. Es cuando ahí nosotros entramos o podemos entrar a lo que es la fase crítica. Y es acá es donde se va a dar esa etapa de hiperinflamación, lo que les había mencionado antes. Es por eso que por eso que le hice la fase crítica, porque es donde tenemos que hacer mucho más énfasis y poner mucho más observación a nuestro paciente. Vamos a ver que en esta fase crítica también aumento progresivo del hematocrito y lo que es la caída de las plaquetas. Una vez lo que pase esta fiebre, este periodo es más o menos entre el séptimo y octavo día, vamos a entrar a nuestra fase de recuperación, donde va a haber una reabsorción, ¿no? De lo que es el líquido, ¿no? Que se ha ido extravasando al espacio extracelular, como se le dice, ¿no? Y estas son las tres fases de dengue, la fase febril, la crítica y la convalecencia. Más o menos la fase febril tiene una duración de unos 3 4 días, donde lo principal es la acción propia del virus, la viremia, ¿no? Lo que es un cuadro febril asociado a lo que es mialgias, artralgias, dolor retrocular, lo que es un eritema o el rash morbiliforme, es muy distinto a lo que va a ser en la etapa de convalecencia, asociado a náuseas, vómitos. Y más o menos vamos a ver que a partir de lo que es el tercer, cuarto día, finales de esta etapa, es donde vamos a ver una disminución de lo que son las plaquetas, un aumento progresivo del hematocrito, que nos va a marcar, junto con la desaparición de la fiebre, la fase crítica. ¿Qué complicaciones puede tener la fase febril? Principalmente lo que es la deshidratación. En la fase crítica es donde vamos a tener nuestros signos de alarma, es donde se va la hiperinflamación y lo que es la extravasación, que es el principal mecanismo fisiopatológico que les había explicado. La caída de la fiebre es lo principal, lo que nos va a marcar la pauta, que estamos entrando a la fase crítica del dengue. Suma a los que son los signos de alarma que los voy a detallar más adelante. Si hay una mejoría del paciente sin asociar signos de alarma, es un dengue clasificado como dengue sin signos de alarma, porque acá es donde nuestro paciente se define, desarrolla signos de alarma o no desarrolla signos de alarma. Y acá es donde podemos dar lo que es el paso, ¿no? Bien, paciente que desarrolla con un dengue sin signos de alarma o que desarrolla signos de alarma y puede posteriormente, si es que se nos complica, desarrollar lo que es un cuadro de dengue
dengue grave, donde se va a dar lo que es el choque hipovolémico, síndromes hemorrágicos y la falla orgánica múltiple, ¿no? Y la etapa de convalecencia es la que nos va a seguir a la fase crítica, un promedio de unos 2, 3 días de duración, donde hay una reabsorción progresiva y gradual de los líquidos del compartimento extracelular, ¿no? Es una reabsorción que es a partir de lo que es el séptimo día de la enfermedad, y hay una gradual mejoría de lo que son del estado del paciente. Y a diferencia del exantema que hemos visto en la fase febril, vamos a ver un exantema que se le dice islas blancas en mar rojo, así se puede visualizar bien. Tenemos puntos blancos que son los que se le dicen las islas blancas, entre lo que es todo un exantema, ¿no? Que se le denomina así, ¿no? Un exantema petequial con zonas pálidas, ¿no? Islas blancas en mar rojo, que es más un aspecto teórico que nos indica que es parte de la convalecencia, sino la mm, hallazgo que se ve en la etapa de convalecencia de dengue. Dentro el exceso de hidratación, como va a haber una progresiva reabsorción, tenemos que tener cuidado de no sobrehidratar a nuestro paciente, ¿no? Y llegar a un caso de hipervolemia, ¿no? Acá lo que quiero detallar, que voy a detallar lo que son la parte de la temperatura. Día entre el tercer y cuarto día que haya temperatura, entramos a lo que es la fase crítica. Acá nuestras complicaciones de deshidratación, acá lo que son los signos de lo que es el dengue grave y una sobrehidratación, no una hipervolemia, las principales complicaciones que podemos tener dependiendo de la etapa febril, crítica y la de convalecencia. Los cambios de laboratorio que los había también detallado, en la fase crítica donde vamos a ver un aumento progresivo de lo que es el hematocrito y una disminución de lo que son las plaquetas. Y aparte de lo que es la serología, vamos a ver que justamente donde es nuestra fase febril, donde vamos a encontrar la viremia, es donde podemos hacer nuestro diagnóstico de tipo PCR, ¿no? Por eso que el PCR o detección propiamente el virus se hace en la etapa febril, porque hay una caída de la viremia, lo que es ya parte de la fase crítica, es donde vamos a empezar a ver lo que son nuestros anticuerpos. Ahí donde hacemos ese dosaje, ¿no? Anticuerpos en la fase febril, perdón, en la fase crítica. Mientras que en la fase febril hacemos el diagnóstico mediante la identificación o aislamiento viral, ¿no? Por PCR. Los signos de alarma, como dicen su nombre, hay que ponerle bastante énfasis en un paciente que tenga signos de alarma, pues nos puede indicar que puede desarrollar o puede pasar a lo que es un dengue grave. ¿Cuáles son los signos de alarma más frecuentes que vamos a ver en consulta? Son dos: el dolor abdominal y los vómitos persistentes. Paciente que venga con esos dos síntomas asociados a un cuadro de dengue o de sospecha de dengue, tenemos que tener bastante énfasis porque puede desarrollarnos un dengue grave. Son 7 los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta, lo que es el dolor abdominal, los vómitos persistentes, trastorno del sensor, el paciente te va a venir irritable o con mucha tendencia al sueño, un sangrado activo de mucosas, principalmente en lo que es gingivorragia, en la nariz, epíctasis, y otros que son mucho más ya sangrado vaginal, gastrointestinal o renal, lo que ya indican parte de lo que es un dengue grave, pero en consulta al menos lo que nos viene, un paciente con signos de alarma en el cual sea sangrado, una epíxtasis o lo que es la gingivorragia, ¿no? Acumulación de líquidos no detectable, al menos en consultas, algo que podemos ver lo que es el ascitis, también lo que es derrame pleural o pericárdico, es más por tipo de examen diagnóstico de imágenes. Hepatomegalia, 2 centímetros por debajo del reborde costal y un aumento progresivo del hematocrito visto en un hemograma completo, ¿no? En al menos 2 mediciones consecutivas. Esto al menos son los signos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta en un paciente con dengue que está en la fase crítica. Lo que tenemos, un caso sospechoso de dengue, como nos viene a consulta un paciente con fiebre de al menos menos de 7 días de duración y que tiene el antecedente epidemiológico que vive o ha viajado en los últimos 14 días a una zona endémica. Al menos acá en Perú tenemos ya varios focos donde se ha visto casos de dengue, al menos el antecedente epidemiológico ya va perdiendo más un poco de peso, eso va más a lo que son los pacientes viajeros, sobre todo de zonas no endémicas, pero nosotros tenemos que tener un caso sospechoso de dengue, un síndrome febril de menos de 7 días de duración y al menos dos de los siguientes síntomas:
cefalea, dolor retrocular, exantema, náuseas, vómitos, lo que es también presión de petequias o un rash. Tenemos que tener sospecha de un paciente con un caso sospechoso de dengue. Y nuestro dengue podemos dividirlo en tres, lo que son dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue sin signos de alarma es un paciente, al menos la definición es que vive o ha viajado en los últimos 14 días a una zona endémica y presenta fiebre de menos de 7 días de duración y los síntomas que había detallado. El manejo en un paciente con dengue sin signo de alarma es control ambulatorio principalmente. Paciente que tengamos con signos de alarma, cualquiera de estos 7 que he mencionado, uno o más, tenemos que hospitalizarlo en las UBICLIN. Y lo que son el manejo de pacientes con dengue graves, principalmente en UCI. Caso de dengue que presente choque o distrés respiratorio, taquicardia, extremidades frías, un llenado capilar más de 2 segundos, principalmente cualquier tipo de complicación hemodinámica o tipo de sangrado grave. Son pacientes que tenemos que manejarlos en UCI. Nuestro diagnóstico de dengue, ya había detallado anteriormente cómo realizar el diagnóstico, o sea, si el paciente se encuentra en la fase febril o en la fase crítica. Tenemos nuestros métodos de diagnóstico directos, que es aislamiento viral, detección del genoma del dengue o detección de antígenos. Y los métodos indirectos, la medición de anticuerpos tipo IgM y IgG. Nosotros vamos a ver que en cuanto a lo que es la viremia que había mencionado, va a coincidir con la aparición de los síntomas. Y esta viremia ya no va a ser detectada en la fase tras la caída de fiebre, o sea, en la fase crítica. Y los anticuerpos de tipo IgM e IgG, en una prima infección por dengue, los anticuerpos IgM son detectados a partir del quinto o sexto día, o sea, cuando nosotros estamos en nuestra fase crítica. Y van a permanecer elevados hasta 2 meses posterior, ¿no?, a la resolución de lo que es el cuadro. Y lo que es los anticuerpos IgM se elevan posterior, luego de la aparición de los anticuerpos IgM, y vamos a verlos en una prima infección entre el octavo y el noveno día de la aparición de los síntomas o de la aparición de la fiebre. Y en una infección secundaria aparece mucho más pronto que en una prima infección, ¿no?, entre el segundo y tercer día del comienzo de lo que es la fiebre. Dentro de los que son los métodos directos que había mencionado, tenemos el aislamiento viral, la detección del genoma por un PCR con retrotranscriptasa inversa o un PCR con retrotranscriptasa inversa en tiempo real. Usamos la transcriptasa inversa ya que había mencionado que el dengue tiene, su genoma es un tipo de tipo ARN, y nosotros al hacer nuestro PCR vamos a encontrar que es mucho más estable realizar la cuantificación a partir de lo que es un ADN, de ADN, ya que el ARN es mucho más inestable. Es por eso que usamos esta enzima para pasarlo a ADN y a partir de ahí hacer el diagnóstico, ¿no?, el examen, el PCR. Y la detección de las pruebas rápidas, las antigénicas, las pruebas que detectan la proteína no estructural de tipo 1. Y los indirectos son la detección de anticuerpos IgM e IgG. Vamos a ver que también dependiendo del tipo de fase, vamos a ver cuál va a ser la muestra más idónea, ¿no?, para hacer el, la toma de muestra para el diagnóstico, ¿no? Tanto en la fase aguda como en la fase de convalecencia, tomamos lo que es el suero. Fase aguda, siempre tomarlo entre lo que es el primer y cuarto día del comienzo de la fiebre, o sea, la fase febril como tal. Y la fase de convalecencia, ya parte de la fase crítica, entre lo que es el quinto y sexto día, para el diagnóstico o detección de anticuerpos. Y en la fase aguda, detección de lo que es el virus, ¿no?, el mente PCR. Y la fase de convalecencia tardía, tomamos muestras pareadas, luego de entre 14 y 21 días después de la toma de la primera muestra, ¿no? Y los fallecidos principalmente por biopsia, ¿no? Y biopsia podemos tomar las muestras de hígado, de vaso, de ganglio linfático, otros tejidos, ¿no? Ahora, nuestro tratamiento también va a depender si es un paciente con dengue sin signo de alarma, dengue sin signo de alarma, pero con una condición de riesgo, un paciente propiamente con dengue con signos de alarma o un dengue grave. Un dengue
sin signo de alarma constituye parte del grupo A. Había mencionado que los dengues sin signos de alarma son de manejo ambulatorio. Más aún si el paciente dengue sin alarma va a tolerar la vía oral o una diuresis de al menos una cada 6 horas y no hay ninguna condición, tanto social o de riesgo no asociada. El manejo es ambulatorio, una evaluación crítica, al menos en lo que es tras la caída de la fiebre, 24 o 48 horas tras la caída de la fiebre, o sea, constituye nuestra fase crítica. Si está en nuestras posibilidades, una evaluación de hematocrito, mente hemograma completo cada 48 horas. Y las medidas que tomamos son reposo en casa, sobre todo usar mosquiteros para evitar lo que es la transmisión de la enfermedad. Ingesta abundante, lo que son líquidos vía oral, el paciente va a tolerar un paciente con signos sin signo de alarma, sin signo de alarma va a tolerar la vía oral. No dar agua sola, ya que puede producir lo que es un riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico. Y nuestra medida es principalmente sintomática, paracetamol. Nosotros no podemos dar en un paciente con dengue, confirmado con caso de dengue, ni corticoides, ni antihemorrágicos, ni lo que son lo que es el metamizol, ni antibióticos, porque no corresponden a nosotros. Solo nuestras medidas son hidratación más analgésico, en este caso paracetamol. Tampoco damos AINES nosotros en dengue. Eso es importante que lo recuerden. No AINES, no corticoides, no antibióticos, no antihemorrágicos. No se da eso en dengue. Y lo que son los medios físicos también como medida alternativa para lo que es el control de la fiebre. Y como parte de las medidas preventivas también búsqueda activa para eliminar los criaderos de dengue, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba, que no debemos dar en un paciente con dengue, ¿no? Lo que es dengue sin signos de alarma, pero con alguna condición asociada de riesgo, o sea, pacientes gestantes, pacientes adulto mayor, pacientes con alguna comorbilidad, sea obesidad mórbida, diabéticos, hipertensos, una enfermedad renal, o que están con riesgo social asociado como que vive solo o lejos de lo que es su centro de salud más cercano. Eso los remitimos a la Subiclin. Si tolera la vía oral, está en su posibilidad, se le da hidratación mediante vía oral. En caso no tolere, iniciamos la hidratación endovenosa mediante cristaloides, como había mencionado. Lactato de Ringer o solución salina normal 0,9. No voy a entrar mucho en detalle en las dosis, eso solo quiero recordarles nomás que o el- pacientes sin signos de alarma, pero con una condición asociada de riesgo, sea por comorbilidad o social, se le remite a la Subiclin, ahí se le da la hidratación y el manejo sintomático, ¿no? El control de la fiebre. Si está en sus posibilidades, vía oral y si no, hidratación con cristaloides endovenosa. Los pacientes con signos de alarma también son remitidos a las unidades de Ubiclin o hospital más secundario. Acá es donde están nuestras posibilidades de poder hacer un hemograma completo para control de plaquetas, hematocrito, y iniciamos lo que son la administración endovenosa con cristaloides. Recordemos que un paciente con signo de alarma puede estar con dolor abdominal, puede tener movimientos persistentes, o sea, en pocas palabras, no va a tolerar la vía oral. Y hacemos nuestro monitoreo del paciente si es que posteriormente vamos encontrando una diuresis mayor de 1 y en mejoría clínica vamos bajando lo que es el goteo, vamos regulando nosotros nuestra administración o nuestra dosificación de cristaloides. Y lo que es el paciente con dengue grave se hospitalizan en UCI. Ese es un manejo ya especializado, ya dependiendo de las complicaciones que presente el paciente, ¿no? Y para finalizar lo que es el ciclo de vida de la EDES, bueno, en realidad es importante, ya que es nuestro vector, es el principal en donde tenemos que hacer énfasis en la parte de la prevención, identificar lo que es el mosquito de la EDES. Vamos a ver que la EDES tiene su ciclo de vida también, que vamos a ver el mosquito hembra, mediante la oposición, coloca los huevos en los criaderos. Estos huevos van a desarrollarse en unos pocos días a lo que son el desarrollo de la larva, primer estadio de lo que es el ciclo de vida de la Aedes. Y vamos a pasar a un estado de pupa en un promedio de 5 días. Y esto es en promedio de 2 a 3 días, se convierten en mosquitos adultos que van a ser en primera instancia lo que son los mosquitos que van a tratar de buscar la picadura, ¿no? Sea un huésped susceptible o un huésped infectado, ¿no? Y se va a lo que es la transmisión del dengue. Y la distribución se da
principalmente en este rango, 35 latitud sur y 35 latitud norte. Al menos en lo que son las Américas está ampliamente distribuido en todo el continente americano, el momento latinoamericano, salvo Chile, que al menos no ha reportado lo que son casos de dengue, ¿no? Pero en Latinoamérica vamos a ver que está distribuido ampliamente. Y bueno, esta es la primera parte de dengue. No sé si tienen alguna pregunta para poder pasar a la parte de hepatitis. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a este primer tema? Porque ahora el doctor ya va a dictar hepatitis. Y si en todo caso le pueden mandar un mensaje directo a él para que le responda mientras sigue la ponencia. Continuamos, doctor. Si es que no escribe, no activan su audio. A ver dónde está la parte de hepatitis. Ya, vamos a ver. Ya, ahora bien, vamos a entrar a la parte de hepatitis. Vamos a ver primero lo que es la hepatitis A y finalmente vamos a terminar con lo que es la hepatitis C. A ver, en cuanto a lo que es el virus de hepatitis, ya, ya han visto que ya habrán tenido la clase de virus de hepatitis B. Es un virus de tipo ADN. Ahora vamos a ver los que son de tipo ARN, principalmente de los más importantes, el tipo A y el tipo C. Lo que es nuestro virus, el primer virus que vamos a ver es el virus de hepatitis A, la familia Picornaviridae. Tiene su género, es un hepatovirus. Vamos a ver que es un ARN de cadena simple en sentido positivo. Recuerden las tres características para clasificar un virus: su genoma, su cápside y lo que si tiene o no envoltura. Este es un resumen, un cuadro de resumen de las características del virus hepatitis A. Vamos a detallar al menos las más importantes en esta parte, lo que es la clase de hepatitis A. Son 6 genotipos de hepatitis A. La transmisión es principalmente vía fecal oral, digo, principalmente porque el tratamiento es principalmente sintomático, es soporte, ya que no hay una vacuna, al menos un tratamiento, no tampoco sea antivirales en el caso de hepatitis A. Y lo que es la prevención principalmente a través de medidas higiénicas, ¿no? Lo que es parte de lo que es el virus de hepatitis A es parte de lo que es la familia Picornaviridae y dentro y los Picornaviridae tenemos varios géneros, 6 en realidad. Los enterovirus, parecovirus, hepatovirus, rinovirus, cardiovirus y aptovirus. Al, lo que nos importa ahora en este caso son el hepatovirus, que es el virus de la hepatitis A. Son 6 genotipos que había dicho que son de la hepatitis A, mientras que al menos de los genotipos 1 a 3 son los que van a infectar a humanos. La estructura de lo que es el virus de la hepatitis A, he mencionado, un ARN monocatenario de cadena simple en sentido positivo, cápsula icosaédrica, también tiene una envoltura lipídica. Y vamos a ver acá adentro lo que es la estructura de la hepatitis A. En el extremo 5 de su genoma tenemos la proteína BPG, que es la que va a actuar como primer o iniciador para la síntesis de las cadenas de ARN. ¿Qué características tiene este virus de la hepatitis A? Que vamos a ver que es estable en niveles bajos de pH, por eso que va a través de lo que es el ingreso por vía fecal oral, va a poder ser estable en lo que son niveles de bajo pH, entonces en el estómago no es, va a ser difícil de eliminar lo que es el medio ácido, ¿no? El estómago.
estable también a disolventes orgánicos, detergente, y vamos a ver que puede soportar temperaturas de hasta 60 grados Celsius. ¿Cómo inactivamos o cómo se inactiva este virus? Mediante lo que es el uso de lejía, autoclave, o una inactivación también parcial a partir de los 61 grados durante 20 minutos. Pero vamos a ver que en realidad tiene ciertas condiciones de estabilidad el virus de hepatitis A frente a lo que son cambios de pH y temperatura de 60, ¿no? O sea, resiste altas temperaturas. La estructura de la cápside que he mencionado, que es icosaédrica, del de la hepatitis A, vamos a ver que son cuatro proteínas estructurales, ¿no? La BP1, BP2, BP3 y BP4. Cuando se agrupan estas proteínas, nosotros tenemos dos, van a dar paso a lo que es un pentámero. Y nuestra cápside va a estar formado por 12 pentámeros. Así es como se forma la cápside del virus, o al menos la estructura de la cápside del virus de hepatitis A. Y vamos a ver que en cada lo que es nuestra estructura tridimensional icosaédrica, vamos a ver que en cada hendidura vamos a tener lo que es la formación de un cañón que constituye lo que es el sitio de unión al receptor, ¿no? La unión del virión a la célula huésped. Ese es nuestro cañón, ¿no? Al menos lo que vemos acá, una hendidura, ¿no? De esa manera breve voy a detallarles cómo nosotros tenemos a partir del genoma, cómo se sintetizan las proteínas tanto estructurales como no estructurales del virus de la hepatitis A. Vamos a ver que las proteínas estructurales están codificadas en la región P1, mientras que las no estructurales en la región P2 y P3. Vamos a ver que acá tenemos proteínas, la A, la B, la C y la D. Creo que estaba acá en la parte para que tengan en cuenta, y nos vamos a ubicar. La proteína 1A, o también conocida como proteína BP4, la 1B o la BP2, la 1C o la BP3 y la 1D o BP1. Vamos a ver que acá, esta región, la región 5 UTR es como la que marca la pauta, ¿no? El sitio de entrada al ribosoma y lo que va a dar paso a lo que es la traducción, ¿no? De todo lo que es la poliproteína, ¿no? Vamos a ver que esta proteína, la 13C Pro es la que va a escindir las distintas regiones de las otras poliproteínas, ¿no? De lo que es el genoma. Lo que les había mencionado, las proteínas estructurales se codifican en la región P1 y vamos a ver que acá, estas dos proteínas, la BP4 y la BP2, se van a escindir. En un inicio constituyen lo que es la BP0, es la que va a dar paso a estas dos proteínas, la BP4 y la BP2, mediante lo que es tipo autocatalítico, una decisión tipo autocatalítica. Mientras lo que es la BP1, está unida a un precursor, se va a escindir por proteasas celulares en presencia de lo que es el ARN viral, ¿no? Estas cuatro proteínas son los que forman el monómero. Les había mencionado lo que es el pentámero, luego el provirión y lo que es el virión, ¿no? Vamos a ver que habéis mencionado el 12 copias del pentámero que se asocian a un ARN viral, son las que son los proviriones. Y sin ADN son las procápsides, ¿no? Porque es una cápside vacía como tal, ¿no? Y eh, estas cápsides vacías, en ausencia del ARN, son incapaces de escindir, ¿no? Las proteínas, ¿no? O sea, la BP0 para formar la BP2 y BP4 y lo que es la BP1 con su precursor, ¿no? O sea, es importante la presencia del ARN para poder dar paso a lo que son la formación como tal del virión, ¿no? Del virus de hepatitis A. La transmisión principalmente sea por vía fecal oral, sea por contacto de persona a persona o el consumo de alimentos o agua contaminados, ¿no? con el virus. Y importante, el ser humano es el único reservorio en este caso para el virus de hepatitis A. Esto es lo más importante, la transmisión, ¿no? O el contacto persona a persona con agua o comida contaminada, ¿no?
les había mencionado que es la principal vía de transmisión la fecal oral porque también veo reportes de casos de transmisión de tipo transfusión sanguínea o uso ilícito de drogas intravenosas, ¿no? Principalmente en la fase activa, ¿no? Cuando hay un nivel elevado de la viremia, ¿no? Se puede dar también, o sea, he visto reportes de casos de transmisión mediante este tipo lo que le mencionaba, ¿no? Donantes o transfusiones a partir de lo que es en donantes en la fase virémica de la infección, ¿no? Donde tenemos una alta carga viral, ¿no? La distribución geográfica de la infección por hepatitis A, vamos a ver tres zonas, las zonas de baja endemicidad, zonas de moderada endemicidad y de alta endemicidad. ¿Cuál es lo que va a caracterizar a cada una de estas tres en cuanto a lo que es la zona de alta endemicidad? La infección es casi universal, o sea, se va a ver en la mayor parte de la población, especialmente en la primera infancia. Y en la primera infancia donde vamos a ver las formas asintomáticas o oligosintomáticas de la infección por hepatitis A. La zona de moderada intensidad, la incidencia, o digamos, la edad de presentación de la infección se da un poco más tarde, de forma más tardía que en los casos de alta endemicidad que se da en la primera infancia. Y las zonas de baja endemicidad principalmente se asocian a grupos de riesgo definidos o algún tipo de viajero, ¿no? Que ha vuelto a regresar a una zona endémica, ¿no? O donde hay alta prevalencia de la infección. Mm, a ver. Y vamos a ver cómo ha habido una cambio en los patrones de endemicidad, ¿no? A partir en tres puntos de corte, en los 90, en el 2005, en el 2015, ¿no? Vamos a ver acá cómo ha ido, hemos ido cambiando, principalmente en Perú no ha habido mucha variación, al menos a partir del recién 2015, donde hemos pasado de al menos una zona de alta eh, prevalencia a una zona de moderada prevalencia, pero sigue habiendo todavía casos de hepatitis, ¿no? Al menos principalmente en nuestra población pediátrica, ¿no? Pero lo que influye bastante en esa transición epidemiológica es el desarrollo socioeconómico, ¿no? La mejora de la prevención a partir de lo que son unas buenas medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Podemos pasar a partir de eso una transición, encontrarnos una zona de alta prevalencia, una zona de moderado o de baja prevalencia, ¿no? A partir de lo que son las medidas preventivas. Estos son los grupos de riesgo específicos que tenemos que tener en cuenta, al menos en las zonas de baja endemicidad, los que son los viajes de zona de alta a zonas de alta endemicidad, un paciente, un viajero que regresa a su país, que es un país de baja endemicidad, pero ha estado anteriormente en un país donde la prevalencia de hepatitis A es alta, ¿no? Casos de guarderías, también infecciones a partir de colegios, también se ha visto, actualmente ya no son tan comunes, pero anteriormente sí se veía con mucha frecuencia ese tipo, al menos de transmisión, ¿no? Los consumidores también de drogas ilegales o personas que tienen sexo con su mismo sexo también son grupos aislados, ¿no? Reportes de casos que se ha visto también de transmisión para la infección de virus de hepatitis A. Igual el caso de lo que son las transfusiones sanguíneas, principalmente en la fase virémica de lo que es la enfermedad. Estos grupos son infrecuentes, ya no se ven mucho, ya que lo principal es la transmisión de vía fecal oral, ¿no? Esa es la principal, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Había mencionado que el virus de la hepatitis A es un virus de tipo ARN monocatenario sentido positivo con una cápside icosaédrica y que tiene una envoltura lipídica. Esta envoltura lipídica, si bien va a estar presente en lo que es la circulación, cuando tenemos el pase o el virus pasa de lo que es al sistema biliar o al sistema digestivo, es donde va a perder esta envoltura que tiene, ¿no? Tras la exposición a las sales biliares es donde vamos a tener que el virus de hepatitis A pierde su envoltura y así es como se pasa al intestino y se excreta mediante las deposiciones para su posterior transmisión, ¿no? Mediante una posición a un humano susceptible, ¿no? En este caso. Y lo que es las características, al menos la parte del histológica
en cuanto a una hepatitis aguda, porque el virus de hepatitis A, debo de detallar que no cronifica, a diferencia del virus de hepatitis B o C, el A no va a cronificar, es un cuadro de hepatitis aguda. Vamos a ver una degeneración, un infiltrado mononuclear, principalmente en los hepatocitos, y una alteración de la estructura de los canalículos biliares, ¿no? Eso también es importante de detallar. Cuando son expulsados, estos virus sin la envoltura son más estables a partir de lo que pierden la envoltura lipídica. Te había mencionado qué características o mediante qué condiciones es estable el virus, ¿no? Y a partir de lo que pierden su envoltura, es que se vuelven más estables y es mucho más fácil que estos puedan transmitirse, ¿no? En general, parte de lo que es la fisiopatología, hay una acción tanto igual específica contra el virus y una no específica. La presencia del virus va a dar paso a una respuesta de tipo de células TCD8 específica, que es la que va a tener acción contra los hepatocitos infectados contra el virus, porque es una respuesta específica. Pero en caso de producción de interleuquina 15, vamos a tener paso a una respuesta no específica, también del mismo tipo de células TCD8, que esta respuesta no específica, además de actuar sobre los hepatocitos infectados, va a actuar también sobre los hepatocitos sanos, los que no están infectados. Y vamos a ver que estas células TC8 contribuyen entonces tanto contribuyen al control viral como a la lesión hepática, ¿no? En un huésped infectado, porque va a haber una respuesta no específica que va a actuar también contra los hepatocitos no infectados. También en el mismo caso se va a producir una respuesta similar de las células natural killer en pacientes con deficiencia del receptor para la interleuquina 18, va a haber una respuesta no específica también que va a actuar contra los hepatocitos no infectados y los hepatocitos infectados. Entonces vamos a ver que va a contribuir a la lesión hepática y en casos severos puede dar paso a lo que es una hepatitis fulminante, que es una de las complicaciones que puede tener la hepatitis A y es la más grave de todas que vamos a detallar. Y en cuanto a lo que es cómo se da esta producción, esta reacción inflamatoria en el hepatocito, a través de lo que es el reconocimiento del genoma del virus mediante los receptores MDA5 y de tipo TLR3 en el endosoma, va a dar paso a una serie de reacciones que van a tener como respuesta final la producción de interferón lambda y esta proteína, ¿no? La CXCL10, que es la que va a producir o va a contribuir a la inflamación del hígado, ¿no? Y la lesión de los hepatocitos y la respuesta propiamente inmune, ¿no? Que es la que hemos detallado anteriormente. Había detallado de manera breve cómo es parte de la histología o una hepatitis A que es predominantemente aguda. Va a haber tantos cambios degenerativos como regenerativos, ¿no? En lo que son las células inflamatorias infiltrantes, asociado a lo que es necrosis de los hepatocitos en las áreas central y la zona media de lo que es este lobulillo hepático, que puede tener como consecuencia inflamación, tanto portal, periportal, degeneración balonizante, no sé muy bien en la imagen, inflamación y lo que es necrosis en los casos más graves puede haber ya necrosis que puede asociarse también a lo que es la hepatitis fulminante, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Parte de lo que es el curso típico de la infección, vamos a ver que un periodo de incubación es muy variable, entre lo que son 15 a 50 días, es muy variable este periodo de incubación, desde la exposición hasta lo que es el desarrollo de los síntomas. Vamos a tener dos etapas en lo que es el curso de la hepatitis A. Una etapa prodrómica y una etapa ya sintomática. La etapa prodrómica se da entre 1 a 7 días antes de la aparición de la colura ictericia, que junto con la elevación de las transaminasas nos va a marcar la aparición o de la fase sintomática de la hepatitis, ¿no?
Y es en esta etapa es cuando nosotros vamos a ver nuestro paciente, ¿no? El paciente principalmente acude a por la principal transmisión, este síntoma, la coluria. Un paciente con fiebre que asociado a coluria, un contexto, un paciente principalmente pediátrico, es lo que vamos a ver frecuentemente nosotros en consulta, ¿no? Para tener una sospecha de que pueda ser una infección por virus de hepatitis A, ¿no? Y a partir de lo que es el perfil bioquímico, lo que son la elevación de las transaminasas, ¿no? Es en la etapa prodrómica, principalmente donde vamos a tener la transmisión, o se va la transmisión de la enfermedad a partir ¿por qué? Porque es donde se está expulsando lo que es el virus en las heces. Esta transmisión se va a dar hasta unas, posterior también incluso, como estamos viendo acá en la imagen, incluso hasta cuando se elevan las transaminasas, vamos a tener que poco a poco esta carga viral que hay en las heces va a ir en disminución, pero todavía puede seguir en la fase sintomática también transmitiendo aproximadamente una semana posterior a la aparición de los síntomas o elevación de las transaminasas. También se puede dar una transmisión de la hepatitis, pero principalmente, eso es lo que quiero que recuerden, es que se va a dar en la fase prodrómica, donde se da la transmisión principalmente, porque también vamos a encontrar, pero en menor cantidad, vamos a detectar virus en suero, en la sangre, ¿no? Pero la principal es en ese, ¿no? Y posterior en la fase sintomática, donde progresivamente vamos a tener la aparición de los anticuerpos circulantes, ¿no? De tipo IgM, que van a ser detectables hasta 6 meses posterior al desarrollo de lo que son los síntomas, ¿no? La fase sintomática. Este es también parte del curso de la enfermedad. Y en la parte de susceptibilidad, sea una exposición, que es un paciente ha tenido un contacto con un paciente con infección por hepatitis A o ha consumido alimentos contaminados, ha sido expuesto al virus, el virus ha ingresado al organismo y vamos a tener la fase subclínica, que es lo que le da periodo de incubación, que ya he mencionado que es variable, hasta la fase prodrómica, donde es muy inespecífica en realidad. Generalmente no se hace el diagnóstico, el paciente lo puede pasar como un cuadro pseudogripal, pero realmente lo que tiene es una hepatitis A, ¿no? Una infección por hepatitis A que se va a manifestar en la fase clínica, ¿no? ¿Qué es el primer signo específico que vamos a ver o que va a ser motivo de consulta? Es la coluria que les había mencionado. Coluria y ictericia, principalmente coluria, donde esta fase clínica o la sintomática va a dar paso a lo que son la elevación de las transaminasas. Es donde nosotros normalmente hacemos el diagnóstico en la fase clínica, donde el paciente por lo general acude ya a consulta. Y en la fase clínica es donde poco a poco vamos a ir viendo la elevación tanto de los anticuerpos IgM e IgG, ¿no? Parte de lo que es el curso de la enfermedad es saber cómo es el desarrollo, cuáles son sus resultados, ¿no? Vamos a ver que en los niños, principalmente la infección va a ser asintomática y su resultado final va a ser una recuperación espontánea de la infección. Mientras que en los adultos la infección se caracteriza por ser más sintomática, un cuadro de hepatitis aguda, pero su mayoría, también su mayoría, la mayor parte de esa población tiende a recuperarse de manera espontánea. A menos del 1% va a desarrollar lo que es falla hepática aguda, que es lo que les comenté de la hepatitis fulminante, que van a requerir trasplante de hígado. Y un 10% de estos pacientes que desarrollan falla hepática aguda van a morir. Y de los pacientes adultos que desarrollan hepatitis aguda sintomática, aproximadamente un 10% desarrollan complicaciones, otras complicaciones extrahepáticas, que también voy a mencionar posteriormente. De acá lo que más quiero que recuerden es esto. Niños, mayormente infección asintomática y adultos, cuadros de hepatitis aguda sintomática. Parte en lo que es el diagnóstico, si bien las transaminasas vamos a encontrarlas elevadas en la fase clínica,
nos indican un parámetro de lesión hepática, pero no son específicas de la hepatitis A. Normalmente estos niveles de transaminasa se van a normalizar entre más o menos la séptima semana. Nosotros nuestro diagnóstico lo vamos a hacer mediante la detección de anticuerpos de tipo IgM en suero, los cuales ya había mencionado que pueden estar detectables hasta 6 meses posterior, ¿no? Nosotros tenemos anticuerpos IgM positivo, pero en este caso, si no tenemos síntomas, pero encontramos IgM positivo, puede ser o bien una infección asintomática, o sea, un cuadro de hepatitis asintomático. Podemos tener también la posibilidad de que sea un falso positivo o una infección previa, pero con una persistencia de anticuerpos IgM. Mientras que si tenemos, también detectamos ya los anticuerpos IgM, puede ser una infección o una vacunación pasada. O sea, el paciente puede haber tenido una infección de hepatitis en el pasado o puede haber recibido también la vacunación como tal. Pero el diagnóstico como tal se hace mediante detección de anticuerpos. Del tratamiento, generalmente medidas terapéuticas de soporte. Había mencionado, menos del 1% de pacientes, principalmente adultos, van a desarrollar una hepatitis fulminante, un cuadro de falla hepática aguda, y esos son los que van a requerir un posible trasplante hepático, pero la mayor parte de los pacientes van a desarrollar un cuadro de resolución espontánea, solo son medidas terapéuticas de soporte, ¿no? Parte de las complicaciones de la hepatitis, la más grave constituye la hepatitis fulminante, que definimos con un cuadro de falla hepática aguda asociado a encefalopatía, ¿no? En un paciente previamente sano. La mayor parte de los pacientes con hepatitis A van a tener una recuperación espontánea. Otras de las complicaciones que también podemos ver son colestasis prolongada, hepatitis colestásica o una hepatitis recurrente, ¿no? Que se da principalmente en lo que son los adultos. Los adultos son los que van a desarrollar más estos cuadros de complicaciones asociadas. Los niños se recuperan. El cuadro de hepatitis colestásica, si hay colestasis, hay prurito, ¿no? Asociado a lo que son ictericia, fiebre, pérdida de peso y los síntomas gastrointestinales, ¿no? Diarrea, malestar general, ¿no? Estos pacientes también tienden a recuperarse al menos de manera espontánea sin secuelas, el mismo caso caso de hepatitis recurrente, ¿no? Pero el que sí es más grave lo que es la hepatitis fulminante. Y parte de lo que son las medidas higiénicas o la parte de la prevención es un adecuado lavado de manos, evitar el consumo de alimentos y agua contaminados, una cocción adecuada y lo que son el uso de soluciones desinfectantes como es la lejía, ¿no? O el autoclave también que nos puede ayudar en el caso para eliminar lo que es el virus de hepatitis A. ¿Alguna pregunta respecto a hepatitis A? Si no, para continuar con la última parte que es hepatitis C. Continuamos, doctor. Sí, ¿no? Ya, ok. Y ya, bueno, para finalizar lo que es la última parte es la hepatitis C. Voy a hacer también igual de manera breve algunos aspectos de cada uno de los puntos que vamos a tratar para que se lleven lo más importante de este patógeno. Igual, para empezar, como en hepatitis A, también nuestra clasificación. A diferencia de lo que es la hepatitis A, que es de la familia Picornaviridae, el hepatitis C es de tipo, su familia es la Flaviviridae, género Hepacivirus. Es un ARN también de cadena simple en sentido positivo. Su transmisión es principalmente a través de lo que es la exposición de sangre infectada, o sea, por transfusión sanguínea. El tratamiento en general va a depender también, vamos a hacer detalle de lo que es la fase crónica. Ya habíamos detallado que dentro de la familia Flaviviridae los flavivirus. Dentro de los flavivirus también encontramos a lo que es el virus, las arbovirosis, dengue, Zika, fiebre amarilla, lo que es fiebre del Nilo Occidental, y el otro grupo es lo que son el, lo que es la hepatitis C,
del hepavirus, ¿no? Los flavivirus son los que son las arbovirosis, pero son parte tanto de estas arbovirosis como lo que son la hepatitis C, constituyen parte de la familia Flaviviridae, ¿no? El virus había mencionado su ADN, ARN monocatenario en sentido positivo, tiene una envoltura lipídica, son características al menos que tenemos que tener en cuenta. Su transmisión, a diferencia del virus de la hepatitis A, es por a través de lo que son las vía transfusiones de transmisión, ¿no? O sea, uso de drogas inyectables, transfusiones sanguíneas, transfusiones, trasplante de órganos, transmisión sexual también, transmisión perinatal también se ha visto casos, o casos de hemodiálisis, en realidad la transmisión a través del uso de drogas tipo intravenosas o transfusiones de sangre, ¿no? Vamos a ver que también para mencionarles, un accidente por un objeto punzocortante, tenemos tres agentes que tenemos que tener en cuenta: hepatitis C, hepatitis B y el VIH. El que tiene un mayor riesgo de una persona que tenga un accidente punzocortante de adquirir la infección es la hepatitis B. Le sigue la hepatitis C y finalmente el VIH. Son las tres, al menos, infecciones que tenemos que tener en cuenta en un accidente punzocortante. Vamos a ver que dentro de lo que son los mecanismos de transmisión, el uso de drogas inyectables es el que está a la cabeza, ¿no? Como principal mecanismo de transmisión. En segundo lugar, tenemos relaciones sexuales, también por transmisión sanguínea. Otras funciones son los tres principales mecanismos o de transmisión del virus de la hepatitis C. Al datos del 2020, vamos a ver que al menos a nivel mundial, y eso es una cifra que se ha mantenido constante, que aproximadamente 50 millones de personas padecen infección crónica a nivel mundial por el virus de la hepatitis C, y que cada año se producen 1 millón de nuevas infecciones. Vamos a ver que esta prevalencia aquí se clasifica a nivel mundial en base a la prevalencia virémica, ¿no? En cuanto a lo que es el Perú, tenemos una zona que es de baja prevalencia virémica, ¿no? En cuanto a lo que es hepatitis C. Y igual también lo que es lo que les mencioné, la prevalencia virémica, que es la proporción de personas que tienen un virus en su sangre en un momento determinado, no es es la definición de prevalencia virémica. Y en el caso de a nivel mundial, el promedio es menos del 1% en la mayoría de los países desarrollados, ¿no? Son 6 los genotipos de hepatitis C, similar a lo que es la hepatitis A, y cada uno de estos genotipos va a tener una distribución según cada zona, ¿no? O sea, vamos a ver en lo que es Estados Unidos principalmente, y no solo en Estados Unidos, sino a nivel de lo que es el continente americano. El genotipo predominante es el genotipo de tipo 1. En Perú también todo lo que es el continente americano, el genotipo que más va a predominar es el genotipo 1. El genotipo 2 es más predominante en lo que es la parte de África Occidental. El genotipo 3 es parte de lo que es el Medio Oriente y lo que es el sur de Asia. En China, vamos a ver acá, vemos bien claro que el genotipo más predominante es el de tipo 1. En cuanto a lo que es el genotipo 4, vamos a ver que predominantemente se encuentra en lo que es el continente africano, en la parte central, y lo que es el norte de África, ¿no? Parte central y norte de África. El genotipo 5 está más restringido a lo que es Sudáfrica, y lo que es el genotipo 6 en la parte de lo que es Asia, principalmente China. Y estos son los patrones también de cómo el virus de la hepatitis C se ha ido transmitiendo a través de los continentes, sea a través en el mismo continente una transmisión regional o transcontinental. Vemos que los principales casos de hepatitis que ocurren en Europa se dan por una transmisión transcontinental a partir del continente africano y también de lo que es
continente asiático, principalmente China, ¿no? Mientras que en lo que es América es principalmente de tipo interregional, ¿no? Parte de lo que es la historia natural de hepatitis C, vamos a ver que es de las dos hepatitis que cronifican, ¿no? Junto con la B, vamos a empezar con una infección aguda, que por lo general esta infección pasa desapercibida. Hay aproximadamente un 30% en el cual se da la eliminación del virus, pero en su mayor parte, el 70% va a haber una persistencia viral que posteriormente, con el paso de los años, va a desarrollar una hepatitis crónica. Dentro de este espectro de lo que es hepatitis crónica, entre el 15 y la cuarta parte de estos pacientes con hepatitis crónica va a terminar desarrollando un cuadro de cirrosis entre 10 y 40 años posterior al cuadro de hepatitis aguda que he desarrollado, ¿no? Y esto puede conllevar también al desarrollo de carcinoma hepatocelular, ¿no? Pero es más o menos como se desarrollo de una hepatitis aguda, crónica, y posteriormente el cuadro de cirrosis y cuadro de carcinoma hepatocelular. Parte de lo que son los mecanismos inmunopatológicos, vamos a ver que hay una inducción, ¿no? De la parte mediante las vías TLR y RG, es una inducción que va a producir una alteración, una disrupción en lo que son el interferón, la producción de interferón. Asimismo, estas partículas del virus también pueden entrar en contacto con lo que son las células natural killer a partir de lo que son las células dendríticas, ¿no? Las células presentadoras de antígenos. Toda estos mecanismos van a desarrollar una inmunidad innata ineficiente. Esto se va a trasladar posteriormente a una inmunidad adaptativa también ineficiente, ¿no? Porque hay una insuficiente expansión de las células de tipo TCD4 y TCD8, que se da a nivel de lo que son los tejidos linfáticos, ¿no? Y posteriormente, cuando se da el desarrollo de lo que es la hepatitis crónica, una producción de lo que son los miofibroblastos, una reacción inflamatoria y profibrogénica que va a producir lo que es posteriormente lo que es la fibrosis, ¿no? Pero vamos viendo cómo a partir de un proceso de hepatitis aguda se da una respuesta inmune innata insuficiente que se va a trasladar posteriormente también una respuesta adaptativa insuficiente, y esto al final, con el paso del tiempo, va a desencadenar a lo que es el desarrollo de la hepatitis crónica y la cirrosis, ¿no? Esta hepatitis C también vamos a ver que desarrolla manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Que están relacionadas más a lo que es la presencia del virus. Más o menos un 40 al 70% de los pacientes infectados con virus de hepatitis C van a desarrollar al menos una manifestación extrahepática en algún momento del ciclo de vida de la enfermedad, ¿no? Desde manifestaciones tipo vasculitis, linfomas, resistencia a la insulina, desarrollo de hepatitis, perdón, de diabetes tipo 2, enfermedad renal o enfermedades cardiovasculares, ¿no? Pero de todas estas manifestaciones, la más importante es la crioglobulinemia mixta, esencial, es la manifestación hepática más común de todas, en lo que es la infección por virus de hepatitis C. Es parte de lo que es la evolución de la infección. Hemos visto que hay un porcentaje entre el 20 y el 50%, por medio del 30% de pacientes que van a eh, tener una resolución, un aclaramiento, una resolución del cuadro, una eliminación del virus, pero la mayor parte, un 70-80%, en promedio 70, que van a desarrollar infección crónica, que puede ser o bien una infección crónica estable, una infección crónica lentamente progresiva hacia la fibrosis o un desarrollo rápido de fibrosis. Lo determina el tiempo, ¿no? Si desarrollan esta fibrosis o la progresión es más de 20 años o menos de 20 años si es de rápido progreso a la fibrosis, ¿no?
que es lo que denominamos la cirrosis, ¿no? Que puede ser o bien una cirrosis descompensada o un desarrollo de carcinoma hepatocelular, ¿no? Pero es más o menos como un paciente, en su mayoría, con infección por hepatitis C, va a desarrollar un cuadro de hepatitis crónica que puede desencadenar o va a llevar a la larga a lo que es un cuadro de cirrosis, que puede ser descompensada o puede terminar en un carcinoma hepatocelular. En general vamos a ver que a diferencia de los cuadros de hepatitis A, los niveles de transaminasas generalmente van a ser muy fluctuantes, mientras que las concentraciones del virus sí se mantienen de manera constante, ¿no? El cuadro de hepatitis aguda había mencionado que es por lo general pasa de manera desapercibida, suele ser asintomática. Nosotros vamos a ver que los pacientes ya en su mayoría se les detecta lo que es la cuadro de hepatitis a partir de lo que es la fase crónica. Si hay unos síntomas en lo que es el cuadro de hepatitis aguda, son muy inespecíficos en realidad. Náuseas, dolor en el hipocondrio derecho, coluria, ictericia. En realidad es muy inespecífico. También podemos confundirlo con un cuadro de hepatitis A, ¿no? Que desarrollan, bueno, la cuadro de hepatitis crónica, donde vamos a los cuadros de cirrosis que puede ser compensada, puedes desarrollar un cuadro de carcinoma hepatocelular o el paciente puede fallecer, ¿no? Parte de lo que es el genoma del virus de hepatitis C se puede detectar en sangre pocos días después de lo que es la exposición y se da antes de lo que es la elevación de las transaminasas, ¿no? Vamos a detectar, y es el principal método diagnóstico, la detección del genoma, ¿no? También del virus de hepatitis C. Y los niveles de transaminasas son muy fluctuantes en realidad, a diferencia de la concentración de partículas virales, ¿no? Que es más constante. Son parte de las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis C. La más importante es la creoglobulinemia mixta esencial, ¿no? Pero estamos viendo una variedad de cuadros y de síndromes relacionados a la hepatitis C, ¿no? Nosotros, cuando tenemos un paciente con sospecha de hepatitis C, hacemos lo que es la detección de anticuerpos de tipo IgM, IgG. Si a nuestros anticuerpos salen positivos, podemos hacer lo que es la detección del genoma. Si detectamos el genoma o el ARN en, en nuestro examen, quiere decir que es una hepatitis C en fase replicativa, ¿no? Caso contrario, si es que nuestros anticuerpos son negativos, es que no hay infección, ¿no? Salvo que nosotros aún tengamos sospechas que pueda haber infección, hacemos la determinación de lo que es nuestro genoma, ¿no? Del genoma del virus. Y eso es básicamente el resumen, ¿no? Un resultado negativo indica lo que es ausencia de la infección. Y en caso de detección positiva de los anticuerpos, hacemos la detección del ARN, ¿no? Para confirmar si la infección es o no activa, ¿no? Parte de lo que es el diagnóstico, entonces había mencionado parte de detección de anticuerpos y la determinación del genoma del virus de la hepatitis C, ¿no? Por tipo PCR, ¿no? Con transcriptasa inversa. No me entro mucho en detalle en lo que es el tratamiento, en realidad solo para mencionarles que tenemos tres clases de antivirales para lo que es el tratamiento de la hepatitis C, lo que son los inhibidores de la proteasa de tipo NS3-4A, los inhibidores de la polimerasa de tipo NS5B y lo que son los inhibidores de la replicación compleja del tipo NS5A, ¿no? Que son distintos, ¿no? Pero no voy a entrar mucho en detalle en este apartado por que no es parte de los objetivos del curso, ¿no? Y podemos usar nosotros una distinta combinación de estos tipos de antivirales, ¿no? Dependiendo también del genotipo que esté causando, ¿no? la infección, ¿no?
Y nuestro pronóstico lo hacemos a partir de lo que es la escala Child-Pugh, ¿no? Para el pronóstico de la enfermedad hepática crónica. Si tenemos un Child-Pugh de tipo A, es que el paciente presenta una función hepática, digamos, preservada. Si es Child-Pugh moderado, es una disfunción hepática moderada, o la severa si es ya C, ¿no? Y dependiendo de eso, también nosotros tenemos una estimación del tiempo de sobrevida, ¿no? A los 2 años, del 85% en el tipo A, en el tipo B del 57% y el tipo C del 35%. Y la prevención principalmente, al no haber vacunas disponibles, para lo que es la profilaxis, la principal medida es disminuir la exposición a sangre contaminada, ¿no? Evitar la exposición a esos fluidos corporales. Y bueno, ese es de manera resumida parte de lo que es estos tres temas de infecciones de tipo RN, de virus de tipo RN. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, creo que no hay preguntas por parte de los chicos o tal vez les escriban al interno, o si no, a nosotros también nos pueden escribir y nosotros le enviamos al doctor para que les responda. Muchas gracias, doctor, por la ponencia de hoy. Fueron datos muy interesantes. La verdad es que estaban muy bonitas, la presentación muy completa. Incluso yo he aprendido bastante hoy. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Y chicos, esta última clase, al ser tan cerca al examen, no vamos a considerar preguntas de aquí, pero que les sirva a todos de simplemente como conocimiento, ¿no? Porque estas cositas luego van a ser importantes a lo largo de nuestra carrera, o si ya siendo de otra carrera, bueno, como datos extras, ¿no? Las PPT también, una vez que me lo pase el doctor, lo voy a subir y ya, el video, la grabación también para que las otras personas no lo hayan, que no lo hayan visto ahorita a tiempo en vivo, lo puedan ver luego. En cuanto al examen de mañana, también ya les pasé los datitos, ya no va a ser en una hora determinada debido a que algunos me estuvieron escribiendo al interno de que no iban a poder estar a esa hora porque trabajaban o se les cruzaban con otras cosas. Entonces hemos decidido tener el formulario abierto hasta la medianoche, así que van a tener bastante tiempo, prácticamente 6 horas, para que a lo largo de ese día, en un tiempo libre, lo respondan. ¿Sí? Y los detalles de la clausura los estaríamos brindando mañana y ya, eso sería todo. También ahí se les va a entregar los certificados correspondientes, ¿no? Una vez más, muchas gracias, doctor Mauricio, por ayudarnos esta vez también en nuestro primer taller. Y esta sería la última ponencia del primer taller de microbiología y parasitología médica, chicos. Espero que les haya gustado a todos, ya sea en la parte práctica o también aquí con las diferentes ponencias, ¿no? De los ayudantes y también de los doctores invitados. Ok, sería todo, chicos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias.